Espérame. No, aquí estoy aquí. Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes, queridísimas audiencias de Cuatro Vientos en la plataforma 4B TV Diálogos. El día de hoy, como usted sabe, cada 15 días los temas del feminismo llegan a nuestra casa, la que es la casa de todos nosotros, y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en transmisión que estamos también haciendo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y si le gusta nuestro programa, por favor, ya sabe, obséquienos un like, también comparta este programa, porque el tema de hoy está muy interesante y tenemos, la verdad, bueno, a nuestra amiga y colaboradora de todos los miércoles en quincena, Mari Carmen Rioseco. Mari Carmen, qué gusto de nueva cuenta saludarte. Y hoy tenemos también una invitada de lujo, periodista, colega, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, Medalla Belisario Domínguez, una experta, ha estado, Belisario Domínguez, perdón, Rosario Castellanos, perdón. Es que ¿sabes qué, Kira? Me quedé hace ratito, estábamos hablando de Balleres, y entonces se me quedó, Balleres sí recibió la medalla. ¿Quién sabe cómo fue que le dieron la medalla a Balleres, a este señor Balleres? Pero bueno, Rosario Castellanos en Chiapas, y pues le mandamos un afectuosísimo saludo a Kira. Y Olga Alicia, por favor, si puedas tan amable para terminar de presentar a nuestras invitadas. Bueno, ya se dieron ustedes cuenta, amigos, amigas de Cuatro Vientos, tenemos invitada de lujo, invitada por nuestra queridísima Mari Carmen Rioseco, que tiene este espacio todos los miércoles con nosotros para hablar de los derechos de las mujeres, del feminismo y los derechos de las mujeres. Y hoy el tema es la violencia política en plena campaña electoral, unas elecciones que son las más grandes de la historia en nuestro sistema electoral mexicano. Y me gustaría mucho, Mari Carmen, como ustedes ya saben, ella pues es activista de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, desde hace más de 30 años en Baja California, reconocidísima aquí por todos nosotros, por sus conocimientos en el tema, y bueno, es consultora también del Instituto Nacional de las Mujeres, y ahora pues nos ha sorprendido con esta invitación a Kira Núñez de León, periodista, escritora mexicana, premio Medalla Rosario Castellanos. En fin, me gustaría mucho, Mari Carmen, que tú nos hicieras el favor de presentar a nuestra invitada. Hola, buenos días. Un saludo con mucho afecto a todo el público de Baja California y demás ciudadanía que nos acompaña. Este miércoles es importante porque estamos a punto ya de cerrar creo que en 3 semanas o 2 semanas más, 3 semanas, se cierra el proceso electoral y nos vamos a las elecciones. Entonces, para nosotras las feministas es muy importante cómo vamos accediendo las mujeres a los puestos, a la función pública y a las legislaturas y las representaciones que podemos llegar a estar en la paridad y en las gobernaturas. Invité a mi compañera consejera Kira Núñez, chiapaneca, porque ella tiene mucha experiencia en la parte de la comunicación. Es una mujer que siempre estaba en el periodismo y ha organizado diferentes grupos y redes de mujeres con la perspectiva feminista, pero en la parte de lo que tiene que ver con comunicación y medios. Actualmente es fundadora de la red de paridad efectiva en Chiapas. Entonces, esta red y su trabajo internacional como ha sido en los últimos años, sobre todo en Europa y en Asia, etcétera, le ha dado una perspectiva muy interesante del acontecer político en nuestro país. Y me gustó, la invité, aceptó. Siempre es una persona muy generosa y le encanta la parte política, porque también es importante ver los dos extremos de las dos fronteras que son tan importantes, Baja California y la parte sur, ¿no? Entonces, siempre hemos coincidido en temas de migración y ahora vamos a
a ver qué tantas coincidencias hay en la parte de la participación política de las mujeres, sobre todo desde la visión de lo que es la violencia. Entonces ella publicó un libro, Feminicidio y Violencia en Chiapas, y esto tiene que ver con la experiencia de esa visión que tiene con perspectiva de género, de todo lo que tiene que ver en la participación política. Entonces, bienvenida, Kira. Ya sabes que es un placer siempre que estemos juntas y ya habrá tiempo para estar más juntas y poder estar como la hemos, esas pláticas tan importantes que tenemos en los grupos al interior del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, el formato que yo propongo, primero, para armonizar la cuestión de los conceptos y la información, aquí rápidamente voy a pasar en un PowerPoint y claro que la parte que se ingrese ya, que toque el tema de lo que es la violencia política, me gustaría que fuera en base al conocimiento que tenemos de casos y la reflexión sea sobre este aumento de la violencia y la discriminación que se ha estado haciendo a otras mujeres y de comunidades vulnerables en este proceso electoral. Entonces, sí, yo creo que ya está lo de la pantalla, ¿verdad? Siempre me la Sí, ponen. listo, puedes compartir con mucho gusto. Sí, claro, claro. Entonces voy a compartir. Ok. Compartir y entro aquí. Está un poco lenta mi Está muy computadora. mal el servicio de YouTube y Facebook, está muy mal el día de hoy. Será, pues, a En mí, todo el estado, Pero cuando ya veas. está tu pantalla lista. Pero ya está lista, ¿eh? Violencia política hacia las mujeres, el tema de hoy. sí. Bueno, es un tema que ya lo vemos más en los medios, es un tema que lo comentamos también continuamente, sobre todo por el contexto electoral, pero es un tema que no disminuye, que va en aumento y por más estrategias que se están llevando a cabo, denuncias, vemos que la violencia ha aumentado hacia las mujeres y también vemos este fenómeno ahora de la violencia entre las mujeres, porque hay más participación de mujeres en las campañas, pero también hay violencia entre ellas, no nada más de sus compañeros de los medios y de otras instituciones. Entonces, en este sentido, estoy presentando, primero, pues siempre es bueno considerar que tenemos un marco en México, un marco político, un marco normativo que también contempla la parte de la política y los derechos humanos que son los inherentes en todas las personas. Entonces, en este marco político está la ley de acceso que menciona y describe el tipo de violencia, ¿no? Entonces, la violencia hacia las mujeres es principalmente basada en su género, que corresponde a los roles y a las cualidades que se les han impuesto a las mujeres en base a nacer mujeres y la etiqueta de femenino. Entonces, en ese sentido, crea una situación de inequidad y de discriminación, y por lo cual se considera esta violencia como unas acciones que causen daño, que es psicológico, que es la más difícil de entender, y esta la vamos a ver también en la participación de los medios hacia las mujeres, la violencia simbólica, la física, que son los golpes y todo lo que crea un daño a su cuerpo y a su integridad, patrimonial, que tiene que ver con lo que las mujeres tenemos derecho, que lo que tenemos, lo que nos pertenece, lo económico, que tiene que ver con el uso de los recursos, la sexual, pues son todas las violencias, abusos sí que hemos visto, sobre todo de algunos candidatos y precandidatos hacia sus mismas compañeras, y la más terrible, que es el feminicidio, la muerte. Entonces, la violencia se da en el ámbito privado, dentro de la casa, pero ahora en la parte de la violencia política la vemos públicamente. Todos los tipos de violencia la pueden llevar todas las candidatas o precandidatas. Entonces, en esta forma es como se va a dar. Y vemos que la ley de acceso es el principal marco que nos protege. La violencia, pues ya las decía yo, la económica, laboral, institucional, psicológica, que insisto que es la más difícil de identificar,
y es la más constante, la física, la sexual y la simbólica. Entonces aquí viene más o menos un dibujo de cómo se hace y insisto en que se produce en el ámbito público y privado. La violencia institucional la señalo porque de una institución patriarcal como es el modelo que tenemos en nuestro país, pues están las principales, ya vieron el obispo de Mexicali, las declaraciones que he estado haciendo, que las han recogido a nivel nacional, que tienen que ver con inmiscuirse en cuestiones de derechos políticos y estar indicando, señalando en las misas hacia qué partido votar y a cuál no. Esto es muy grave. Pero es por el mismo poder que se le ha dado a la iglesia, y la otra situación son los partidos y las congregaciones que están de familias, por ejemplo, el caso de las asociaciones de familias que impulsan los contraderechos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo poco que hemos ganado las mujeres y la ciudadanía en general está siendo uso de banderas políticas en la parte, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las comunidades de la diversidad sexual. Entonces, la violencia institucional la señalo porque no actúan en base a estos daños que se hacen, como por ejemplo que las declaraciones del obispo o lo que diga el uso de los recursos en contra de los derechos en las campañas. Ellos tienen que atender e investigar y sancionar para que se erradique la violencia. Todo esto tiene que ver con la discriminación. Bueno, ahí se puso mal. En las candidaturas de las próximas elecciones hemos visto un nuevo común, algo que está siendo como un común denominador, que es la discriminación hacia las etnias, hacia las personas que vienen de las comunidades indígenas, a las personas de la discapacidad, que tienen alguna situación de discapacidad, y tiene que ver también con la comunidad de la diversidad sexual en base a su preferencia. Estos son tres situaciones o tres elementos, tres condiciones en las cuales para la equidad se está impulsando que se tomen en cuenta a personas que representen a estas comunidades, lo cual vemos y vamos a platicar después, sobre todo Kira, que está en una parte donde hay una comunidad altamente de mayoría indígena, y pues podríamos platicar con más después, bueno, en este momento. Sigo. Bueno, todo esto tiene que ver con una discriminación, o sea, siempre si no hay discriminación hacia una comunidad o hacia una persona, pues estamos en unas relaciones de paz. Y es lo contrario, cuando empieza la discriminación que causa un perjuicio a un grupo social, a una persona, esta persona y este grupo la sufre, y siempre es de los grupos de poder hacia las comunidades o personas que no tienen ese poder. Ahora, la violencia simbólica la señalo porque no hay que olvidar que está presente. Está presente porque es una violencia que conlleva a continuar el statu quo o lo que se cree como deben de comportarse las mujeres y las niñas y todas las personas que son dependientes de otras. En esa situación de dependencia se crean unas expectativas sobre lo que debe de hacer, decir y no hacer, en este caso, las mujeres. Son creencias que son inculcadas. O sea, la foto esta que me gusta mucho poner de la guía esa de la buena esposa, en donde vienen las reglas de cómo atender tu casa y a tu familia. Entonces, esta parte continúa en este imaginario social de que las mujeres debemos estar en la casa, en el cuidado, y esto aporta más para hacer daño y crear injusticias hacia los derechos que tienen las mujeres en la participación social, en la participación política y la participación económica. Bueno, esto ya lo sabemos, que 7 de cada 10 mujeres de 15 años han vivido un tipo de violencia. Estoy segura que de las 3 que estamos aquí, incluyendo aquí atrás a mis compañeras, que ya lo puse en un homenaje a lo que hemos platicado. O sea, nuestras mujeres ahorita empoderadas son Nancy Pelosi y Kamala Harris. No, Camila, bueno, Kamala.
Kamala Harris, que están atrás del presidente más importante, más poderoso del mundo, que es Biden. Entonces, esto es lo que queremos ver, ¿no? Queremos ver así mujeres empoderadas, honestas, participativas y que defiendan los derechos de todas y todos. Y pues esta discriminación y estas ideas de colectivas de lo que se espera de las mujeres, pues no dejan que las mujeres puedan llegar a esos puestos. Hay que recordar que el origen de la instalación de la violencia la hicieron en un momento en que se forman los burgos o esta burguesía que quita la nobleza porque no era correspondiente a los intereses de mercado y de crecimiento que ellos querían hacer. Entonces esta clase impone la propiedad privada a su manera y motiva la monogamia y motiva los castigos hacia las mujeres a través del terrorismo que dio la Santa Inquisición y todos ellos. Pero esto tiene que ver con una situación de cómo se va reafirmando, conformando y estableciendo la fuerza del patriarcado. Y es a la fuerza. Entonces, a esta fuerza es como también los herejes homosexuales y las mujeres fueron las principales víctimas de esta política de instauración de la violencia en esa época, ¿no? Y que ahora se simula con otro tipo de violencia, sobre todo política e institucional. Entonces, tenemos que ver que tres de las principales situaciones que se dan son la inequidad para las mujeres, ya entrando en la parte de violencia, y es la inequidad en los tiempos oficiales y los recursos. Menos recursos y menos tiempos para las mujeres. Esto lo están viviendo ahorita las candidatas en Mexicali, por ejemplo, en los partidos como el PT o el PBC, en donde les dicen no hay recursos. Son partidos chicos que lo que quieren es nada más jugar en estas elecciones para no perder el registro. Y están en esta situación, están apoyándose en la ley de paridad para poner a las mujeres y sean las mujeres las que pasen por estas situaciones. Designan candidatos en distritos perdedores. Estamos viendo que esto se está disminuyendo, se está atendiendo la ley y sin embargo se está discriminando a las comunidades que existen en estos distritos. Y lo que vemos de todos los días son las agresiones en las redes, en los medios, en la misma boca de otros candidatos hacia las mujeres. Entonces, la paridad es entendida como esa participación equilibrada entre hombres y mujeres. Se está dando, están participando más mujeres en la paridad. Por ejemplo, Morena es un ejemplo de esta situación de la paridad a nivel de gobernaturas y presidencias municipales. Sin embargo, los sin embargo son los que vamos a platicar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la otra cara de la moneda de esta paridad que se está imponiendo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, pues algunos experiencias, historias reales de mujeres reales que han sido dañadas, agredidas o asesinadas. Este es un círculo de poder, o sea, siempre no hay que olvidar que cuando se presenta la violencia es porque es una clase, una persona, un grupo, una institución que tiene poder sobre a las personas o a los grupos que va a victimizar. La violencia pues tiene que ver en la parte de las candidaturas cómo no se dan las mismas oportunidades, los recursos y el tiempo, principalmente el tiempo y en los medios y en los recursos se está dando. Sabemos que los partidos que tienen más recursos, que están imponiendo, están posicionados por candidatas mujeres, ¿de qué manera están actuando? O sea, están actuando de una manera desproporcionada a lo que puede participar una candidata de un partido nuevo o de un partido chiquito. ¿Qué vemos ahorita? Aquí ya presentando lo que es la violencia, han aumentado de 70 a 80%, creo que es el 85%, las agresiones a candidatas, candidatos y precandidatas de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado o municipio se ha atacado y se ha agredido más a las personas que buscan una candidatura a un puesto que no sea del partido que en ese momento esté en el poder, en ese municipio o en ese estado. Vemos que estos estados son en donde se manifiesta y se sigue manifestando la crudeza de esta contienda electoral,
con más víctimas, sobre todo con asesinatos. Existe la protección del contexto electoral, que está a través de una secretaría de gobierno, y en esta situación de sancionar, la representante Rosa Isela Rodríguez es la que ha estado dando las cifras, y sin embargo se tiene todavía pendientes los casos, no se han terminado, no se han llegado a un dictamen o a una justicia, y siguen las amenazas, van en aumento. O sea, esto es una realidad. Así es como está el país, la parte centro y sur. Y vemos que el indicador de violencia de esta empresa Etelket de consultores muestra que de septiembre del año pasado a marzo fueron agredidas 52 mujeres, entre aspirantes a cargos de funcionarias y militantes. Esto quiere decir que a pesar de los cambios de las leyes electorales que ha habido, al 15 de febrero ya ahorita tenemos varios asesinatos, los más sonados son el de esta Ivonne Gallegos de Oaxaca, o sea, esta joven que estaba en Acción Nacional y que incluso ella estuvo, bueno, fue asesinada por un grupo armado, y ella incluso acudió al Instituto Electoral a solicitar, a hacer su denuncia, o sea, hizo uso de sus derechos y que la ley le protege de lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Y también trabajó en campañas en contra de la violencia. Sin embargo, tiene menos de un mes que fue asesinada y todavía no hay respuesta hacia las investigaciones. Están las otras dos, que son de Veracruz, Gladys Merlin Castro y su hija. En esta situación es la que tenemos ahorita. Estamos viendo que hay un incumplimiento en la normatividad, no hay esas medidas que se deben de estar dando hacia las mujeres, y se crea esta violencia simbólica a través de las declaraciones, críticas, amenazas que se hacen en las redes, y que hay muchos medios, tanto electrónicos como los tradicionales, que impulsan este tipo de violencia simbólica que se convierte después en una agresión, hostigamiento constante para las candidatas y candidatos. Ahora, una de las principales tipos de violencia que estamos viendo es el divulgar imágenes de mensajes o información privada de una mujer candidata en funciones por cualquier medio físico virtual. Y el propósito, pues ya sabemos, desacreditarla, difamarla, denigrarla, crear esta parte del mitote, el chisme, todo esto que va a desprestigiar, y no es hacia sus habilidades políticas, sino es hacia su familia, y hacia su trabajo, y sobre todo basándose en esa situación que decía yo del patriarcal, de señalar los estereotipos de género, que si no es buena madre, no es buena esposa, si tuvo un amante, si no lo tuvo, si perdió a sus hijos, etcétera. Todo lo que tiene que ver en su parte subjetiva de lo que nos puede dar. Y las campañas pues han estado también apoyadas por las reformas iniciativas que se dan en las legislaturas. Vemos cómo nuestros representantes le están dando la lucha, están haciendo su tarea. Sin embargo, siguen las situaciones de violencia hacia las mujeres y discriminación cuando se suben a las candidaturas. Esta fue hace poco, fue en Los Cabos, y aquí sí fue interesante porque se hizo una sanción al Comité de Acción Nacional por parte del Tribunal Estatal de Baja California Sur. Bueno, esta es donde denunciar, esto lo podemos ver, tiene que ver con el INE, un poco de lo que ya habíamos platicado, lo que tiene que ver el 3 de 3, que no se está llevando finalmente, no se está activando, no se está siguiendo, no se está respetando esta situación para prevenir la violencia institucional por parte de los partidos. Hemos tenido muchos casos, ya ni vale la pena mencionarlos porque los conocemos muy bien y los tenemos al día, toda esta situación de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué pasa en Baja California? En Baja California, gracias a la ley de paridad, tenemos que hay más mujeres por primera vez luchando por tener la gobernatura del estado.
En la parte de los estatales también vemos que hay más mujeres, con la novedad de que estaba Elvira Luna por parte del PES, que nos sorprendió porque Elvira Luna siempre se ha presentado como feminista a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y estando en el PES, pues era como una, no sé, no más que ambigüedad, una contradicción o incongruencia. Acabo de leer que se sale Elvira Luna, dijo que por motivos de salud, pero entra un expanista que ha sido por el PAN 2 veces presidente municipal, Jaime Díaz Ochoa. Tenemos que las mujeres en Morena, si este va a ser su año de elección, porque aquí en Baja California están más mujeres en las elecciones y con algunas situaciones que ahorita vamos a comentar. Bueno, hasta ahí yo dejo de transmitir y compartir. Y pues adelante con sus comentarios. Kira, por favor, ¿tienes comentarios sobre esto o me gustaría que pudieras aportar lo que tú tienes en tu experiencia que has estado observando en este proceso electoral? Pues antes que diga yo lo que tenga que decir, a ver qué sale del ronco pecho, te agradezco, Mari Carmen, la invitación. Te he escuchado con mucha atención y creo que es un excelente documento que muestra pues lo que se está viviendo en el país. Agradezco a Cuatro Vientos que me tengan aquí en su casa y espero pues que un día vengan aquí a su casa chiapaneca. No sé cómo iniciar porque efectivamente la violencia política per se contra las mujeres es una sanción terrible a lo que es el derecho político de todas las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? O sea, y todo ese paso que se ha dado desde el 2014, cuando se estipula en México la ley de la paridad en los registros, hasta ahora que estamos desde ayer ya en proceso de campaña, las campañas políticas más grandes en la historia de nuestro país, desde el punto de vista no solamente del número, sino de lo que yo le llamo que estas elecciones son la prueba de si efectivamente en México hay paridad e igualdad. La violencia política de género contra las mujeres no es una cosa nueva, tampoco tenemos que cerrarnos a la historia, ¿no? Ya la ha habido. Y tampoco podemos decir que es un hecho que se ha estipulado jurídicamente en nuestro país como algo novedoso. Es una reacción tardía, incluso diría yo, a las demandas que los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la sociedad civil internacional a nivel regional y a nivel incluso nacional han estado pidiéndole al gobierno. O sea que no es gratuito que ahorita tengamos una ley de paridad, no es gratuito que tengamos una ley que sanciona los delitos políticos contra las mujeres, no es gratuito que tengamos lo que tenemos, ¿no? O sea, la 3 de 3 o las diferentes categorías de lo que es la participación política. Es un derecho que tenemos como mujeres, como lo tienen los hombres. Y es también una conquista feminista, y feminista también de las mujeres que llegaron hasta Naciones Unidas. Por eso empezaron las famosas conferencias internacionales de la mujer, aquí incluso en nuestro país. Así que no veamos lo que está pasando y lo que se tiene en papel en México como algo que pues que de repente aquí estamos. No. Ya tiene mucho tiempo que México está siempre retrasado en el cumplimiento de las normas internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, queda claro de que la violencia política de género contra las mujeres es una manera real y evidente de evitar que las mujeres lleguen a los puestos de poder, porque el poder cambia cuando llega una mujer al poder.
la voz de las mujeres actuales son diferentes, ¿no? A la que tienen los hombres. Y a los hombres, yo siempre digo que tienen tanto miedo de ceder y de dejar el lugar a quien le pertenece. Por una parte, ceder lo uso, porque ya ves que son muy atentos, ¿no? Te ceden el lugar. Entonces, y no es que te están cediendo en ningún lugar. Por otro lado, una vez que sale un hombre de un asiento de poder, de un lugar de toma de decisión, saben que no lo van a recuperar, ¿no? Entonces, las reacciones son además virulentas, como estamos viendo y como tú, Mari Carmen, tan explícitamente nos los has descrito. La violencia política contra las mujeres en razón de género, que es bastante largo como título, ¿no? Tampoco tiene su manifestación específicamente como tal. Es parte de la violencia que sufrimos las mujeres en nuestro país, pero que la sufren también las mujeres en todo el mundo. No por muy desarrollado que esté un país, y hablo de desarrollo desde la mentalidad que se utiliza, que es la mentalidad económica. Un país desarrollado es porque tiene un PIB muy alto o porque las leyes que tiene son muy importantes. Yo digo desarrollado porque tiene menos hechos que son farsa, como tienen otros, ¿no? O sea, yo creo que mucho del desarrollo de cual se habla sobre México es bastante farsa, ¿no? O sea, incluso yo diría que las leyes son medio farsa, ¿no? O sea, te las dan, pero no te las dan. Y voy a llegar al caso, por ejemplo, que yo he vivido en México desde mi regreso. Fueron meses después de que llegó la ley del 2014. El bagaje cultural que uno trae, ¿no? Es de otra perspectiva, y que llegas aquí y se enfrenta uno a que hay un nuevo proceso electoral en un estado que sigue siendo el más pobre y subdesarrollado del país, con una ignorancia educativa enorme. Tenemos un rezago económico extraordinario, por citar datos así en general. Y se tiene en ese momento el cambio, y hay un grupo de mujeres que decimos, pues ya tenemos la ley que hace que los registros de candidaturas sean 50-50, pues vamos a sentarnos a analizarlas, ¿no? O sea, analizar las listas de candidaturas. Para ello decidimos integrarnos como red Chiapas por la paridad efectiva, por eso el nombre paridad efectiva. Y decidimos ser red porque pues fue el impulso de inicio para poder analizar las listas, y obvio que resultó que era una farsa. O sea, las listas de candidaturas en el 2015 fueron una farsa. Cuando se detiene el proceso, porque detuvimos el proceso por una sentencia, o sea, aquí en nuestro país muchas de las cosas son a base de sentenciazos, ¿no? Te lanzan una sentencia y tienes que cumplir. Tarde o temprano tienes que cumplir, ¿no? Se detiene el proceso y uno aprende en ese proceso a leer, por ejemplo, incluso los nombres de las personas que se inscriben. Por ejemplo, hay muchos hombres que se llaman Magdaleno. Hay muchos nombres que también se autodescriben como indígenas, pero no son indígenas, sino que simplemente tú te sientes indígena. Me pongo mi camisa de Venustiano Carranza y digo, yo ya soy indígena de Venustiano Carranza, o la tuya que viene allá de la zona de Comitán. Y ese proceso de finalmente las mujeres observar el proceso electoral hace que también la propia perspectiva de género, que se habla mucho, la perspectiva de género aquí es un lenguaje integrado, pero sí que sepamos qué es la perspectiva de género. Pero yo les pongo el ejemplo, la perspectiva de género en las listas electorales, ¿no? Cuando te das cuenta de que
los nombres pueden ser para hombre o para mujer. Los puestos pueden ser para indígenas o no indígenas, aunque por ley pues, tiene que ser para indígenas, ¿no? Y luego llegó el momento de la toma del poder, ¿no? Las pocas mujeres que logramos tener en el 2015 fueron 21, para el 2018, que fue la misma circunstancia, pero ya teníamos muchas más herramientas y ya el país había estipulado nuevas legislaciones que también apoyaban al trabajo que se hace por la promoción y la defensa del derecho al sufragio. Y haciendo un paréntesis cultural, Chiapas, recordemos, es uno de los 3 países que luchó y dio el voto a la mujer. En 1952 se ejerció en 1953. Eran tres, ¿cómo se dice? Eran 3 estados del sur, por cierto, pero nada más Chiapas logró mantener su voto a la mujer. Y logró también poner a la primera mujer, doña Florinda Lazos León, como diputada local. Estoy hablando desde los años 50, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis cultural, porque llegamos a las elecciones del 2018, en donde ya grandes pensadoras e investigadoras de lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, como Araceli Borghetti Calimayor, miembro integrante de la Repare, nos encontramos con el fenómeno que cubre cada vez más el espectro político en México, que es el de la simulación y de la usurpación, o sea, y ahí ustedes lo conocen muy bien. Yo espero que todos los que siguen este precioso e interesante programa de Cuatro Vientos pongan un poquito de tiempo para darle cabal seguimiento a lo que es las farsas que yo llamo de la política en nuestro país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se encuentra que las mujeres las ponen antes como relleno, antes eran como relleno, pero ahora ya es un relleno más formal, digamos, ¿no? Y después son forzadas a echarse para atrás vía la renuncia, que en muchos casos en Chiapas fue renuncias masivas de más de 80 mujeres que fueron electas en el 2018. O el llegar al poder, digamos, pero es el hombre el que está usurpando el puesto, o sea, y tolerada porque el propio gobernador, que sabe que la presidenta de una municipalidad indígena está ahí al lado de él en un evento, el que lleva el bastón de mando es el hombre, y por eso el concepto de la usurpación permitida, porque lo permiten los propios gobernantes. La violencia política también que se da desde el espacio de los partidos políticos, porque poner a una mujer como mujer política de papel es una violencia contra la mujer que no se debe de permitir. Y ya desde el 2015 se sabe que cuando llega la mujer al poder hay cambios enormes. Y aquí en Chiapas, que tenemos tanta experiencia en violencia feminicida y pandémica y demás, vemos, por ejemplo, que 2 casos ahorita me vienen a la mente. Cuando llegué a Chiapas en el 2015, estuve leyendo las violencias que sufrían algunas políticas. Por ejemplo, nuestra compañera Cecilia Flores Pérez. Cecilia Flores Pérez es ahora, desde el mes de diciembre del año pasado, la secretaria de Gobierno del Estado. Y desde el momento en que ella llega como mujer a un puesto de poder, con el bagaje cultural que trae en política, porque es una mujer política profesional, completa, profesional, pero es una mujer política, vamos, ¿no? La política creo que no es una profesión, discúlpame. La política es el ejercicio de un derecho que tú tienes, ¿no? Del cual te dedicas con todo tu ser, ¿no?
pero nadie, a ver, ¿quién te da un certificado de que eres política? No te da No un es el título, partido, pero me refiero no a es que el tenga partido una carrera político. política dedicada a ello. Pero llega esta política a ese puesto y ya Un empiezas a oficio. notar, los cambios, ¿no? Su manera de conducir el trabajo, su manera de dirimir los diferendos, su manera de resolver situaciones sociales, ¿no? Eso te da un ejemplo cabal de que la mujer en el poder efectivamente tiene una manera de conducir la vida pública de la sociedad de una manera más digna, con mejores resultados y con una perspectiva mucho más colectiva que la que tiene el hombre, porque el hombre por sí mismo, y discúlpame, querido compañero, pero en general los hombres tienen la lucha interna porque tienen que ser los todopoderosos. O sea, que es una cultura pues basada en el machismo, en el Sí, y patriarcado, ¿no? ese todopoderismo, en un momento determinado, estimada Kira, también se contaminan algunas de las mujeres. Yo no voy a generalizar. No, sí. Desafortunadamente, también lo que ha estado sucediendo en los últimos años en que más mujeres están llegando, afortunadamente, también a la actividad política de una manera ya, por decirlo de alguna manera cotidiana, pues hemos encontrado que también están replicando parte de la cultura que reciben de los machos, de los hombres, y cometiendo actos ilegales, ejerciendo autoritarismo, revanchismo, discriminando a su propio género. Mujeres, Aquí mismo en Baja California te podría citar, cuando menos ahorita en este caso, como unos 12 casos de mujeres empoderadas políticamente que han actuado, que no le dan ningún, ¿cómo se llama? No le piden nada a ningún político de los tradicionales machistas. Claro. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo, porque además yo vivo en carne propia ese tipo de violencia de mujer a mujer. Pero a lo que voy es al sentido de que el chip, digamos, como hablan los jóvenes, el chip de la política no ha caído todavía en nuestras neuronas. Y se conduce y nos conducimos aún con el antiguito, ¿no? Sí, Kira, nada más me pareció muy interesante lo que venías diciendo y quiero que continúes tu exposición, pero sí, mientras tú hablabas de generalizando la importancia de las mujeres y de cómo dices que cambian las cosas cuando las mujeres llegan a puestos de gobierno, puestos legislativos, jueces, etcétera, pues yo no podía quitarme de la mente personajes femeninos de la política que son verdaderos cacicazgos y que ejercieron el poder de manera igual o peor. Estaba pensando, por ejemplo, en la maestra Elvester Gordillo. Elvester, claro. Y por poner un ejemplo, y nada más en ese me quedo para no entrar en más de discusiones, pero hemos padecido autoritarismos, actitudes despóticas, patriarcales, como diría nuestra amiga Mari Carmen, y antidemocráticas y caciquiles tremendos por parte de las mujeres, y una violencia que ejercen contra hombres y contra sus propias compañeras. Más adelante yo te voy a pedir una opinión muy específica de casos que estamos viviendo aquí en Baja California, de lo que ya comentó Mari Carmen, algo anunció. Pero me parece muy interesante lo que dices, Kira, porque tú has sido periodista de muchos años, de larga trayectoria, con una formación muy fuerte en la política y profesionalmente en el periodismo. Y bueno, ha sido impulsora de esta paridad auténtica, verdadera, dices, una paridad sin simulación, ¿no? En la política. Y como corresponsal también en Asia, en Europa, y ahora estando en el sur, en tu regreso a tu tierra a partir de 2015, pues me parece que estemos en el norte, acá con Mari Carmen, en Baja California, estemos en el sur de la República contigo en Chiapas,
o como tú lo dices, en cualquier otro país, aún en los europeos, la violencia política de género contra la mujer, pues es todavía una realidad lacerante, ¿no? Claro, claro. Y no se va, y con eso quería yo cerrar, después de estos conceptos que han nacido aquí en Chiapas, ¿no? El de la denuncia de la simulación permitida, la usurpación tolerada. La que yo llamo, por ejemplo, la promiscuidad política. Sí. Esa promiscuidad política, y uso el término de una manera bien razonada, ¿no? Porque siempre dicen que una mujer que tiene muchos novios o novias o amantes o maridos es una mujer promiscua, ¿no? Pues resulta que en política hay mucha promiscuidad, pero de los hombres, también de las mujeres. Y entonces hay unos cambios impresionantes que no contribuyen al verdadero sentido de la cultura política, ¿no? Entonces, eso. Y luego también está el hecho de que, por ejemplo, los partidos políticos tampoco contribuyen, son de los grandes también sancionadores de la participación de la mujer en política, y yo no creo que están cambiando, ¿no? O sea, entre ellos ahorita hay una batalla campal, y al mismo tiempo surgen de entre ellos nuevos grupos. Chiapas tiene 4 pequeños nuevos partidos estatales, que también son los que salen porque no les dieron la oportunidad, porque ahora una mujer tiene que estar, salen y crean nuevos partidos políticos. Tampoco eso abunda a tener un país democráticamente político, en política, ¿no? Los partidos políticos juegan un papel de suma importancia, y todavía no les ha caído el 20, como decía sobre la compañera Ivonne de Oaxaca, no le ha caído el 20 de que son en mucho los responsables de toda la violencia política que sufren las mujeres. Y ya para terminar, el hecho de que si este periodo electoral, que para mí es la prueba de la política de paridad, de la política de la igualdad, de la política en todo, ¿no? Si no llegamos al logro general, la pregunta que yo me hago es, ¿qué va a seguir? ¿No? O sea, es que a mí me da pena vaticinar que va a haber más violencia, ¿no? Pero sí creo que va a haber más violencia. Sí, contra las mujeres, ¿no? Y así es que lo que se requiere es, yo creo que no tenemos ya creo que se ha dicho mucho en muchos foros, tenemos ya todo un gran expediente de leyes, de reformas, de reglamentos, de normativas, en fin, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo una gran diversidad de instituciones, ¿no? O sea, que si el observatorio aquí, que si el centro de atención allá, o sea, pero no vemos en nuestro país que las cifras de violencia bajen, ¿no? Por ejemplo, lo decía Mari Carmen al indicar lo de la ley 3 de 3, ¿no? O sea, tenemos aquí casos, los 2 primeros casos de hombres ingresados al Registro Nacional de Violencia Política por razón de género contra una mujer, estuvieron ahí, ya están de nuevo en las listas de candidatos, ¿no? O sea, no es el tener eso que nos va a llegar al final, que es un país, un Baja California democrático, que es un Chiapas democrático. Eso no nos va a llevar a eso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Para mí, la gran interrogante de las elecciones no es, de hecho, el resultado concreto, si vamos a tener 9 mujeres gobernadoras y 1,500 políticas en puestos de sindicaturas y demás, sino que, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde tenemos que poner la atención, ¿no? O sea, porque no hay una, como dicen, una bolita mágica que te diga lo que va a pasar, como tampoco tenemos ningún mecanismo efectivo, ni siquiera los tribunales, a pesar de que Chiapas está muy agradecido a los tribunales por las sentencias que toma, la más reciente contra
3, 4 políticas del Partido Revolucionario Institucional y otras del PAN, que les dan la razón a sus denuncias desechadas por el tribunal local, llevadas a la Sala Jalapa y regresadas por la Sala Jalapa y todavía no están del 100% resueltas, ¿no? O sea, yo creo que estamos mucho discutiendo qué nos va a pasar, que ya estamos en este periodo electoral y que hay tantas mujeres inscritas. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con todas esas mujeres que van a llegar? Porque el país, nuestros municipios, nuestros estados no han cambiado, ¿no? Siguen estando basados en estos esquemas que tienen cientos de años, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí, desde el punto de vista de mujer que siga temas políticas, me inquieta ahorita que no estamos preparándonos para asumir el gran reto que viene de tener a un México, a un estado del norte, del sur, del centro, con una definitoria como entidad en igualdad de derechos políticos para mujeres y hombres. Sí. Gracias. Bueno, Kira, muchas gracias. Si me permiten, Mari Carmen, me gustaría hacerle una pregunta a Kira y por supuesto conocer también tu opinión, también va para ti. Creo que conforme estén participando más mujeres en la política, mal que bien, a fuerza, como tú dices, Kira, de sentencias, de estar peleando en los tribunales el cumplimiento de leyes y de derechos que ya están a nivel constitucional, pero que tienes que pelearlos una y otra vez. Bueno, pues se da mayor participación ahora de las mujeres en la política y llegan en mayor número a los cargos de elección popular. En esta medida en que lleguen más mujeres, vamos a ir dando cuenta, desgraciadamente también, de la política de género que las mujeres ejercen contra su propio género, la violencia política. Y tú eres chiapaneca, estás de regreso en tu tierra, y Chiapas tiene una historia muy interesante de la lucha de los indígenas. Chiapas se colocó de nuevo en la agenda nacional el tema de los indígenas con la rebelión de 1994, ¿no? Y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista. De Liberación Nacional. De Liberación Nacional, es el nombre correcto. Y luego, bueno, todo esto que has narrado más recientemente de la participación de las mujeres y que tienen su larga historia, como lo recordaste, en 1952 con el primer estado donde se da el voto a la mujer y el primer estado donde llega una mujer a ser diputada. Pero me gustaría saber cuál es la experiencia de Chiapas en cuanto al ejercicio de los derechos políticos de los indígenas. Esta acción afirmativa más reciente que alcanzó ya rango constitucional y que quedó establecida en la ley. Y te lo pregunto porque aquí en Baja California ya existía desde las elecciones de 2019 este derecho, pero no lo conocimos, lo ocultaron y no se pudo ejercer. Ya en 2019, cuando fue electo Bonilla gobernador y se conformó esta mayoría en el Congreso con Morena y demás, ya debió haberse aplicado un principio de participación de indígenas en los cargos de elección popular a diputados y a ediles. Sin embargo, nos dimos cuenta muy tarde porque un indígena de origen mixteco, Edgar Montiel, empezó a preguntar y se dio a la tarea con un grupo de asesores de llevar a cabo todo un litigio que se llevó 2 años y que fue a dar hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque tanto en el Instituto Estatal Electoral del Estado como en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, como en la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral, le daban palo a su reclamo de estas acciones afirmativas, le decían que era aplicable solo para los estados que tienen una muy alta población indígena como Chiapas, por ejemplo, ¿no? Pero que aquí no. Finalmente,
la magistrada Janine Otálora toma el caso en la sala superior y dicta una sentencia que a mí me parece extraordinaria, muy interesante. Habla de que al contrario, precisamente porque se trata de grupos que están todavía en minoría dentro de la población, la marginación, la discriminación estructural puede ser peor todavía que en otros estados donde hay más población indígena, y que Baja California tiene las características por la cantidad de etnias que alberga, tanto originarias, de pueblos originarios, como de pueblos que ya se asentaron en Baja California. Tiene todas las características para aplicar esta acción afirmativa y ordena el tribunal, la sala superior, que para esta elección, porque dado que se pasó el tiempo de la de 2019, no se pudo resolver a tiempo, porque todas las instancias intermedias sentenciaban en contra. Bueno, ya finalmente que se aplique en 2021. Pero en 2021 está sucediendo lo que tú ya describiste, Kira. Esta simulación, esta falacia, estoy de acuerdo con el término que utilizaste, promiscuidad política, porque creo que muchos de los derechos que llevan años de lucha para que alcance nivel de ley terminan a la hora de aplicarse por estos políticos ambiciosos de poder, con una ambición vulgar de poder, terminan pervirtiéndose, todo lo pervierten, todo lo prostituyen. Y aquí aparecieron ya lo que Javier le dice, los cachirules indígenas, los parches mal pegados como indígenas, ¿no? Y ahí tenemos a un líder campesino, cenecista, como aquí está ahorita en el momento en pantalla, como Rigoberto Campos, compitiendo por el Partido Encuentro Solidario, por el PES, como un cucapá, ¿verdad? Se autoascribe como cucapá y ahí está usurpando un lugar que le debería de corresponder a un auténtico indígena. Y tenemos regidores aquí por Ensenada que se hicieron pasar y consiguieron cartas y se autoascribieron como Kumiai, y ahí están usurpando espacios. Y tenemos el caso de la diputada Miriam Cano, que va a reelegirse por el distrito 17 local, que es un distrito que tiene, de la población indígena que hay en el estado, es la que tiene más población indígena, que además tiene todo el Valle de San Quintín con los jornaleros agrícolas de varias etnias indígenas. Principalmente Oaxaca, ¿no? Principalmente de Oaxaca, muchos mixtecos, muchos triquis, y muchos de ellos grandes liderazgos que han emprendido luchas enormes por la defensa de los derechos de los jornaleros agrícolas y que se han forjado en un conocimiento muy grande de la región y con propuestas importantes para el desarrollo de lo que incluso va a ser próximamente ya un municipio, ya es un municipio en construcción, un nuevo municipio. Bueno, pues ahí la diputada actual, que no deja de ser diputada y estando en funciones de diputada, anda también en funciones de candidata para reelegirse, se autoascribe como indígena triqui. Sí. Como indígena triqui. Y además ejerce violencia política contra otra compañera suya del mismo partido, que buscó ser también candidata por ese distrito y fue a la encuesta, las famosas encuestas de Morena, Vanessa Cruz León, y bueno, las encuestas dicen que la candidata, que la diputada Miriam es la que es candidata para reelegirse, y Vanessa Cruz León presenta una denuncia formal ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, diciendo que ni Miriam Cano ni su suplente Cecilia, ahorita no recuerdo el momento el apellido, son triquis, que no son indígenas, que están usurpando esa identidad indígena. Pero además también señala que esta candidata Miriam Cano arrancó su campaña en la calle, enfrente de su casa, para restregarle en la cara que la candidata que ganó es ella, ¿verdad? En una supuesta contienda interna. Y Vanessa Cruz León dice, ejerce violencia contra mí de esa manera, va y toca la puerta de mi casa y le dice a mi familia, la candidata soy yo, ¿qué creen?
¿verdad? Los invito a sumarse. Entonces, Vanessa presenta esta denuncia, el tribunal la divide en dos y por un lado le da entrada al recurso de queja que denuncia que no es indígena Miriam Cano, y por otro lado pide, ¿cómo le llaman a estas acciones de protección cautelares? Cautelares. Medidas cautelares. Exactamente, Mari Carmen, medidas cautelares para Vanessa. Bueno, todo este planteamiento que hago tan amplio es para preguntarles ¿qué se puede hacer cuando hay la lectura por parte de estas candidatas de que dicen que el artículo 2 constitucional permite la autoascripción, ¿verdad? Con que yo diga, soy indígena, me considero indígena de tal etnia, y con eso ya puedo usurpar un espacio que está pues destinado a los indígenas o indígenas, ¿verdad? Para que puedan tener acceso a la Cámara de Diputados, a las regidurías. Y por otra parte, bueno, los indígenas que están en contra y que dicen, no, es que para autoascribirse indígena tienen que cumplir varios requisitos. Primero, asumir realmente nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, participar en nuestras fiestas patronales, estar vinculados realmente con la comunidad, participar, por ejemplo, con la obligación que tenemos nosotros del tequio, que es el trabajo gratuito a favor de la comunidad. Pero por otro lado, estoy leyendo sentencias del tribunal donde dicen que ni el instituto ni el tribunal pueden decidir si una persona es indígena o no, si ella quiere declararse indígena. ¿Qué hacer ante una situación así donde se prostituye y se pervierte una acción afirmativa que va destinada a la población indígena estructural, histórica, socialmente discriminada? Y yo nada más quiero agregar un agravante, porque no se nos olvide, que no se nos olvide que hace aproximadamente una semana atrás, la sala regional en Jalapa, Veracruz, resolvió que esto que acaba de decir Galicia, de estos, yo les digo cachirules, les decimos gandayas también acá, es lo que está sucediendo con estas candidaturas. Sucedió lo mismo con una sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Claro, en mi estado. Así es, eso también. Sí. Y lo grave para mí es que ya existe una sentencia, todavía no es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero por ahí puede venir una línea de la cual se pueden venir toda la cadena de resoluciones a favor de las personas que están haciendo actos inmorales y faltos de ética, cuando menos, porque podrían tener de alguna forma cierto matiz legal, ¿sí? Como están en este momento algunas leyes secundarias y quizás también alguna interpretación jurisdiccional que pudiera hacer la Suprema Corte de Justicia sobre este tema de cómo se deben de hacer y realizar las acciones afirmativas, pero no hay que olvidar este antecedente también que es importantísimo y que pues deja un muy mal sabor de boca cuando se trata pues de un familiar, el presidente a lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad?, en este tema, pero que se queda con algo que originalmente no fue sentenciado a su favor como mestiza. Ahora sí, me gustaría mucho escuchar sus opiniones. Bueno, ¿me permites primero, Kira? Porque tú vas a tener que cerrar tienes mayor información. Yo quiero hacer comentarios en varias situaciones. O sea, en lo que está pasando tanto en Chiapas como en el centro del país, bueno, y donde hay comunidades indígenas. En el caso de Baja California, pues son en dos situaciones. Una es la apropiación de una identidad que tiene que ver con comunidades indígenas migrantes que emigraron, aquí en Baja California, Kira, llegan a un área de Ensenada, Ensenada era el municipio más grande del mundo, pero precisamente en esta legislatura lo dividieron. Entonces, dividen el municipio y está ahorita va a estar como que es el botín, no sería el botín. O sea,
se ha convertido en algo muy atractivo y de mucho valor este nuevo municipio que está arrancando. Entonces, este municipio es donde están todas las personas, los jornaleros y jornaleras agrícolas con sus familias. Hay comunidades de Oaxaca, por ejemplo, que se vienen, toda la comunidad se emigró, con todo y el presidente municipal dentro de sus usos y costumbres. Pero hay personas que ahí vivían, ¿verdad? Como el caso que mostraron, que viven en esa comunidad, pero no pertenecen a esa comunidad. Entonces, eso es una situación que se está dando. En la parte de Mexicali, bueno, y a otros lugares están nuestros indígenas nativos de Baja California. Y está la parte de los Cucapá, que es una de las etnias ya en peligro, pues ya en extinción, así, en extinción. No están manejando su idioma, las mujeres ya no quisieron embarazarse, salieron los jóvenes, una comunidad muy pequeña que es muy diferente cuando se hizo la línea a la comunidad de los Cocopá, bueno, pero son los mismos en Estados Unidos. En Estados se dividió aquí, dividieron los yumanos, dividieron muchas comunidades indígenas, pero las comunidades indígenas en Arizona y en California, pues claro que tienen otro estatus por lo mismo que tú decías de cuando es un país en estas situaciones de desarrollo. Ahora, lo que yo quiero señalar que me preocupa y que bueno, porque este es un tema, hay muchos temas de violencia política, pero estos temas son algo nuevo, por eso es importante reflexionar y aportar. Es un tema nuevo que me recuerda a cuando tú decías cómo hemos peleado y defendido los espacios para las mujeres. Nos hacían los mismos engaños y triquiñuelas. Lo que tú señalabas de que se cambiaban el nombre porque un Magdalena, o sea, un María, José o un Engracia, una situación así, pues estaban poniendo. Entonces, ahí yo lo que estoy viendo es el grado de barbarie, así, en la parte de la acumulación. De desvergüenza. Y la desvergüenza de cómo se han utilizado. Entonces, cuando estábamos peleando que eran 30-70, 60-40, hasta que se llegó a la paridad, vimos cosas, fue lo de los Juanitos, fue lo de bueno, también empezaron los asesinatos, unas situaciones de los hombres que se disfrazaron de Muche. Sí, o sea, todo sí, en Oaxaca. Sí, sí, toda esta situación de simulación, toda esta situación de fraude, de fingir y de engañar, tiene que ver con esta necesidad que hablábamos del poder patriarcal, o sea, no soltar, de ninguna manera se quiere soltar, o sí, ni por las leyes, ni por las buenas, ni por las malas se va a soltar esta parte. Entonces, creo que es un proceso y lo están viviendo también las personas de la diversidad sexual. O sea, yo tuve una plática con dos compañeros de esta comunidad que estaban muy decepcionados, con Morena principalmente, porque no les habían dado ese espacio. Entonces, ese espacio de representar a sus comunidades. Entonces, lo que no se quiere entender es, o sea, porque va a haber más triquiñuelas y engaños, que se necesita para un gobierno de inclusión, la participación sobre todo de las minorías, porque es la voz que hace falta, la voz de estas comunidades de mujeres, la voz de la diversidad sexual, o sea, la voz de las personas con discapacidad, la voz de las comunidades indígenas, porque si yo nada más me pregunto, si desde el inicio de querer robar la identidad y quedarse con estos puestos, desde inicio están desconociendo los derechos de estas comunidades. Yo no confío en que ya trabajando en la función puedan realmente aportar o defender cuando ya están en el poder a estas comunidades. Entonces, lo penoso, lo terrible es que de inicio desconocen las necesidades y los derechos de las comunidades que deberían de representarse en todos los espacios y que han sido promovidas por leyes y han sido promovidas por estos tribunales. Y si no se quiere hacer, es una cuestión de voluntad como todo lo que hemos visto. Entonces, realmente yo no veo, temo, al igual que tú dices, ¿qué va a pasar con estas mujeres cuando lleguen? Yo digo, ¿qué va a pasar con estas representaciones ficticias de comunidades y
grupos que no están, o sea, el llegar por el llegar en el poder, desde ahí yo me da, por ejemplo, el caso de Rigoberto, o sea, que tiene derecho y ha peleado mucho por estar en las diputaciones, pero ¿por qué tiene Rigoberto, con tanto trabajo, que recurrir a la implantación o a esta parte de la simulación de una comunidad que no es? Entonces creo que está en la mesa el tema y adelante, Kira. Sí, muchas gracias y muy interesante todo lo que ustedes señalan. Voy a tratar de ser rápida. Voy a empezar con un tema que me ha tocado mucho en el corazón y en el razonamiento, que es el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por el cual incluso cambié mi tesis de maestría y la dediqué al análisis de los medios europeos y cómo habían ellos tratado la revuelta, la rebelión, la revolución zapatista, ¿no? Porque fue como un ventarrón que entró al mundo, o sea. Entonces yo le decía, bueno, ese es el segundo Chichón. El primer Chichón fue un volcán que eruptó aquí en Chiapas en 1982, en marzo. También, el Chichonal, muy cerquito aquí de su casa. Y las erupciones, que fueron varias, la última, la quinta erupción más grande que tuvo, le dio la vuelta al planeta y es acusado también de ser uno de los provocadores del cambio climático. Okay, bueno, pero salió esta erupción, este volcán renace y wow, va por todos lados. Igual pasó con el movimiento zapatista. O sea, llegó y alborotó las neuronas de hombres y mujeres, de políticos tradicionales, de políticas de vanguardia, etcétera, ¿no? Y además puso el dedo o más bien el puntito en la I de lo que hacía falta, que era la incorporación de la mujer a todos los procesos de cambio. ¿Okay? Sin mujer no puedes llegar a tener lo que tú quieres, ¿no? Las comandantas. Sí, Ramona y demás, personas a las que conocí incluso, ¿no? En fin, ¿no? De ahí, incluso también para mí como periodista corresponsal, también se dio un cambio en mi percepción y realmente me dediqué mucho al tema de los derechos de las comunidades indígenas. ¿En qué país estabas cuando sucedió el levantamiento en Chiapas? Estaba yo cubriendo Bosnia y Herzegovina. Okay. Y de repente era yo como quien dice, yo cubrí, por ejemplo, un poco el final de la guerra en Vietnam y luego llegué a Pakistán y entonces yo me considero una Adelita, ¿no? Porque me fui como corresponsal, pero luego me casé en el extranjero y mi marido tenía un puesto que lo llevaba a hacer recorridos, pero también yo tuve puestos en los cuales él tuvo que venirse, ¿no? Y bueno, carrera periodística la tuya. Sí, y entonces decido que no, pues que no, o sea, un compañero francés colega me dijo esa vez que ya nos habíamos tardado, porque cómo era posible que sabiendo el mundo la represión, la discriminación, el racismo que tiene México para sus pueblos originarios, no se hubiesen levantado en armas antes, ¿no? Me dijo, es que ya se habían tardado, qué bueno que llegaron. Se abre un espectro de una ventana de oportunidad que, pues ahí sigue. Ese es uno de los temas y lo cito tanto porque es un grupo y una acción que me causó y me sigue causando mucha admiración, pero porque ahí están. Y si es un problema que no se resuelve, y es un problema que en uno de los estudios que hice sobre violencia en Chiapas, sobre cuestiones de violencia de feminicida, es un problema irresuelto.
y entonces no se avanza, vamos, ¿no? Y llego porque con esos manifiestos zapatistas se recupera el pensamiento político incluso antropológico de lo que es el indígena. Y empiezan a recuperarse y realmente se empiezan a reintegrar como identidad, incluso como identidad de género, ¿no? Pero al mismo tiempo, las fuerzas que vivimos en la actualidad también con respecto, por ejemplo, al avance de las mujeres en sus derechos, las fuerzas retrógradas intervienen con mucha fuerza, con una infiltración y una penetración armada que ahí sigue. Siguen usurpando los espacios, invadiendo territorios que no deberían, haciendo sobrevuelos ilegales, ¿no? Ahí siguen, ¿no? Bueno. Y voy con esto al hecho de que entonces hay un resurgimiento de que también los indígenas tienen derecho a su representación política. Y empieza este movimiento que se da un poco otra farsa, de las que yo les llamo farsas, como les dije al inicio, del Estado para su pueblo, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a darles esto, pero no combaten las causas que llegan. No es solamente a que hay una ley, como decía yo antes, que esta ley que para mí es inaceptable, la de la autoadscripción, que tiene que hacer la Margarita, prima de AMLO en Palenque. Ella no es indígena. Tampoco los caxlanes que están representando a las minorías indígenas en el Congreso del país son indígenas. Son 5. ¿Qué han hecho ellos por las comunidades indígenas? ¿Qué iniciativa han pasado? Ninguna, ¿no? Y luego vienen los partidos políticos que usan a los indígenas. Cuando yo llegué aquí en el 2015 y me encuentro con que la mayoría, en el país, el estado de la República, donde más se vota es en Chiapas. ¿Sí? Entonces, mi pregunta así de fuereña, pues, es de que, pero si Chiapas tiene 98% de desarrollo, tiene analfabetismo en 78%, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo es posible que toda la gente vote? La gente no conoce y ese es un problema que le achaco a todas nosotras, las personas en México. La falta de ciudadanía, de cultura ciudadana y por ende cultura ciudadana, política. No tenemos cultura política, tenemos cultura del robo político como es lo que hacen contra los indígenas, ¿no? Entonces están los partidos políticos que ven, le dan, como llegaron los españoles y nos dieron espejitos, pues ellos les dan un programita aquí, 5 pesos allá y tú votas, ¿no? Bueno, entonces todo el mundo vota en México, hombres y mujeres, todos van a las jornadas cívicas, así les llaman, del proceso electoral cuando vas a ir a votar, ¿no? Las jornadas cívicas. Y yo digo, y preguntas, he sido observadora en el 2018, y les pregunto si no saben, ellos vienen aquí porque los trajeron. Bueno, entonces, partido político, el otro gran responsable, y no va a cambiar. Y cuando quieren cambiar no pueden, y entonces se van y hacen un nuevo partido y siguen en las mismas, ¿no? Y luego está el hecho de que nuestro estado, que somos 124 municipios indígenas, hay uno que estamos peleando entre Oaxaca y Chiapas, ¿no? Los chontales. Y de los 123 municipios, hay 12 etnias, 12 pueblos originarios. Y de esos 12 pueblos originarios, aunque la mayoría son celtales, tzotziles y demás, viven en tiempos de cuando llegaron los españoles. El cacicazgo es otro de los grandes culpables de que en México y nuestros estados que tenemos minorías étnicas, no, que no son minorías, quiero retractarme, que tienen
pueblos originarios sigan ahí. El cacicazgo atrapa a hombres y mujeres que quieren hacer política en esas entidades, ¿no? Y es un cacicazgo igualmente tolerado por las instituciones de gobierno. Mientras el gobierno no asuma su responsabilidad de darle ciudadanía y darle sus derechos, pues vamos a seguir igual. Entonces, ¿qué pasa? Las candidatas indígenas que quieren ser candidatas, pero que no quieren ser candidatas de papel, sino de forma y fondo, no pueden, porque la candidata que entra, porque ahora tenemos paridad, la candidata que entra es la esposa, la suegra, la amante, la prima, la hermana, del que se va. Y es obvio que el que va a seguir gobernando va a ser el hombre, ¿no? Y es el cacicazgo el que también lacera los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Pero desafortunadamente, por la condición de pobreza en que el Estado mantiene a las comunidades indígenas para que entonces las puedan someter a nivel político, hace que mucha gente sea ignorante de sus derechos, ¿no? Claro. Entonces, no pueden realmente acudir. Cuando se da y se pasa el principio de la autoadscripción, sí, es un retroceso, ¿no? Porque entonces hay diputados, diputadas, políticos, políticas que se adjudican ser indígenas cuando no lo son. Yo puedo decir, a mí cuando en Europa la gente es muy dada en decir, ¿y tú cuál es tu nacionalidad? Y toda la gente dice, pues yo soy italiana con China. Yo decía, pues yo soy soque y yaqui, ¿no? Porque mi familia paterna es de Sonora, son yaqui. Mi papá lo veía, se decía, pues este es un indio yaqui, ¿no? Bueno, entonces esto es una farsa de nuevo, ¿no? Durante el proceso electoral 2018 vino muy fuerte lo de la autoadscripción y también la demanda de los pueblos indígenas por mantener sus posturas políticas que no nos olvidemos, están vinculadas a los caciques, que la mayoría son caciques, ¿no? Entonces, llegan aquí y se pasa la sentencia de que tienen derecho a elegir a sus autoridades bajo usos y costumbres. Me tocó ser observadora de la más histórica de las que ha habido, creo que la única que ha sido, la de Oxchuc, ¿no? Oxchuc es un pueblo un municipio muy convulsionado, ustedes saben todo lo que ha pasado con las mujeres que han gobernado ahí y demás, ¿no? Y llegan y si tú trabajas como periodista o como observadora en una elección como la de Oxchuc, te das cuenta de nuevo de la farsa. Había efectivamente paridad en sus candidaturas por usos y costumbres, pero ninguna era real. Entonces, ¿para qué hacer la farsa? Si van a seguir con la farsa, ¿para qué invertir millones de pesos que se requieren para el desarrollo en vez de ser farsas electorales? ¿No? O sea, hay mucho, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Permíteme, Kira. Sí. Algo, sí, yo quiero después. Hice una pregunta que era, ¿se puede hacer algo cuando la interpretación de la ley te permite decir si te autoascribes como indígena, ya lo eres? O tienen razón los indígenas, al menos los que hemos entrevistado, que dicen, es que nosotros decidimos las cosas por usos y costumbres en asambleas. Olvidé comentar algo que me parece muy importante. Cuando se da la sentencia del tribunal, le ordena al Instituto Estatal de Baja California Electoral que realice consultas con las comunidades indígenas. Y se realizaron en varias regiones del estado, se realizaron asambleas donde tenía dos propósitos. Uno, informarles con detalle de esta sentencia y los derechos que tenían ahora, ¿no? De participar, de postular candidatos. Y la segunda fue, pues decirles, pónganse de acuerdo, ¿cómo lo van a hacer? ¿No? Porque tienen que postularse por partidos políticos. Sabemos que en muchos casos, por ejemplo, el trabajo que hizo Fidel Sánchez Gabriel, que es un indígena mixteco, un líder muy importante en la región,
pues realizaron asambleas, aparte de las consultas que hizo el Instituto Electoral. Ellos realizaron asambleas en las comunidades y cada comunidad dijo, queremos que sea fulano, fulana, quienes sean los candidatos a diputados, y que sean fulana y perengano quienes sean los candidatos a regidores, para que sean tomados en cuenta por los partidos que deben de postularlos. Nadie los escuchó, como si no hubieran realizado esas asambleas, ¿no? Entonces sí hubo un proceso de acuerdo a los usos y costumbres que no fue tomado en cuenta. Mi pregunta concreta era si se van a quedar las cosas como están, con una interpretación muy laxa de la ley que le permite que los Rigos, que las Miriam, que los Eduardos Vegas, que todos estos sinvergüenzas usurpen los espacios de los indígenas. Si va a ser así, o si hay alguna posibilidad, por eso preguntaba en la experiencia que tienes, Kira, si lo que hayas visto como periodista también, si hay alguna posibilidad de que los tribunales emitan alguna sentencia que diga no son indígenas. Porque también tenemos el antecedente de que hay ya voces autorizadas de comunidades indígenas que han salido a desconocer. Por ejemplo, en el caso de los Cucapá, dicen las personas que firmaron la carta para Rigo, dice, fuimos engañados. A nosotros nos pidió una carta para otro motivo, para las luchas que está emprendiendo en defensa del agua. No sabíamos que iba a utilizar esa carta para registrarse como candidato. Y así los han estado desmintiendo en otros lados, y ya hay esta denuncia, por ejemplo, que mencionaba ahorita de Vanessa Cruz León, la candidata que no ganó la postulación, pero que dice, Miriam no es triqui, ¿verdad? No es indígena. Sí. Entonces, bueno, si va a tener esto peso en los tribunales, o si de plano nos vamos a quedar nada más en la sanción moral, en la descalificación como electores, de decir, por esto no voto porque son unos usurpadores. En fin, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo sé que no eres abogada, Kira. Sí, pero está el antecedente que acabo de citar, que es sumamente importante. Una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Jalapa ya determinó que esto que hizo el familiar, la sobrina de López Obrador, del presidente de la República, es legal. Y son los mismos argumentos que se están utilizando en Baja California y los mismos que se van a seguir utilizando en quién sabe cuánto, hasta que no exista un congreso, y ahí entramos a los temas de machismo, y híjole, entramos a otros temas que no van a querer modificar la Constitución y las leyes secundarias en materia electoral para que esto no se vuelva a repetir. Lo que tú acabas, y con esto termino rápidamente porque sé que te vas a ir, te tienes que retirar ya, Kira, pero lo que tú acabas de decir de Chiapas, y con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue este resurgimiento del indigenismo en México, lo repetimos aquí en el 2015, con el gran movimiento de jornaleros agrícolas, las y los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. Atrayeron toda la atención nacional e internacional con su movimiento, y al paso de los años, en este momento, no pueden tener ni siquiera el beneficio de disfrutar de esa sentencia que en febrero del año 2019 les otorga el Tribunal Electoral, ¿sí? La Sala Superior, ¿sí? Con una pieza impecable desde el punto de vista legislativo de la ministra Otárola, y el problema es que abajo, en Baja California, como en Chiapas y en otros estados de la República, existen cacicazgos que impiden, y ahí están metidas hombres y mujeres, en ese cacicazgo, desafortunadamente también vemos mujeres ahí, ¿sí? Que se niegan a acatar y a interpretar y a utilizar cualquier posibilidad que les da, por mínima que sean las leyes y la misma Constitución, para hacer lo que están haciendo. Kira, tus últimos comentarios, por favor. Sí, sobre la cultura de la denuncia, y es un poco para responderles, ¿no? En México apenas estamos en el umbral de la cultura de la denuncia, pero tenemos un gran reto, que es ¿de qué te sirve denunciar si las instituciones no van a actuar? ¿Ok? Y que además, por denunciar, te llega la violencia.
¿no? Entonces, o sea, efectivamente, o sea, se dio esto de la autoadscripción indígena y las personas que están en contra van y buscan y denuncian, pero el susodicho o susodicha tiene un papelito con un acta, que te diré, de nacimiento que es una farsa, o un diploma de una escuelita donde también es una farsa. O sea, siempre nos topamos con esas barreras que nada más intentos muy grandes de rebelión pueden tirar abajo, ¿no? Así es que, y termino con lo siguiente, o sea, aparte de la cultura de denuncia, tampoco hay cultura ciudadana, como dije antes, por ende no hay cultura política, y luego somos un país enormemente joven. Chiapas tiene en todo el país el más alto promedio de juventud. El promedio de los jóvenes en Chiapas es 29 años, ¿no? Tiene primeros lugares en embarazo infantil, en feminicidio de menor, en fin, tantas cosas en primer lugar, y primer lugar en analfabetismo, desarrollo. Ninguna de las metas de Naciones Unidas para el desarrollo las tiene cumplidas y demás, ¿no? Y aparte de eso tiene todo esto que decíamos de los caciques, ¿no? Pero volviendo a los caciques y cacicas, que también efectivamente las hay, ¿no? Son familias muy poderosas y con mucha plata. ¿Y qué pasa? Que en esos municipios, coincidentemente, están las mineras, ¿no? Y están las transnacionales que se llevan nuestros recursos bióticos, ¿no? Aquí el caso son la tierra, Kira. O sea, y la tierra, o sea, que no nada más el Estado mexicano como tal, la siembra. Terminando con el tema de los indígenas, de los pueblos originales, el Estado les quita sus territorios, les quita sus recursos, les quita todo, hasta su representación política y su identidad como tal, ¿no? Denunciar, llegar a todas las instancias. La magistrada Janine Tálora es excelente en sus recomendaciones y apreciaciones. Con Repares se reúne, o sea, pero es muchas veces como que tomas aliento cuando vas a nadar y te vas a sumergir, ¿no? Y sales y regresas y dices, pichima, aquí, o sea, yo salí buscando otros avatares, no era el quedarme fuera, y regreso y sí, o sea, pero también, y no se ha tocado, la violencia política contra la mujer y la influencia del principio de la reelección. Les invito a que hagan híjole, sí. Pues aquí lo están utilizando. Un súper tema, un súper tema. Muchísimas gracias. Otra cuestión que yo quiero comentar nada más que esta situación, yo insisto en que es muy parecida a las condiciones cuando estuvimos luchando por la paridad, o sea, muy parecido. El proceso también va a ser largo y va a continuar esta parte de la simulación. Pero lo que funcionó es estratégicamente son eso que decían los anfitriones, la parte de legislar, las leyes secundarias, eso es importante, empezar a trabajar eso. La otra situación es que lo de Jalapa es importante porque también yo veo que a diferencia de esos años, los 90, a principios del ciclo, que estábamos trabajando el tema de equidad, se decía equidad, también había pocos abogadas y abogados. Ahora hay más abogadas y más abogados y está un recurso que tiene que ver con la jurisprudencia. Entonces, yo sí confío en que eso de la denuncia que se está dando más seguido y se va a seguir utilizando, va a ser lento picar piedra otra vez, pero sí está un entorno legal que se puede atender y buscar, o sea, porque las abogadas empezaron a proliferar abogadas dentro de la cuestión de la política, de la violencia política, pero también van a presentarse abogadas para los derechos de las personas indígenas.
Sí, pero la cultura de la denuncia, aparte de lo que ya comenté, tiene todavía otro agravante, que es, por ejemplo, el recurso que se requiere para presentar la denuncia. Si estamos hablando de una mujer como las compañeras panistas o priistas que están en un gran proceso en contra de sus partidos, aquí en Chiapas, están aquí, tienen a la mano sus instancias para ir a presentar sus denuncias. Pero si estamos hablando de la compañera Margarita, que viene de un pueblo que se encuentra en los altos de Chiapas y tiene que agarrar 3 colectivos para llegar aquí, y además no muy bien habla el idioma, o sea, y tampoco trae dinero, y, o sea, eso también es otro agravante. Entonces, la magistrada Janine en una ocasión, en una plática cuando nos dio en el diálogo nacional que tú organizaste con las mujeres, En noviembre. a Mari Carmen, en noviembre, ella dijo, o sea, hay que acercar esas instancias a los municipios donde tenemos focos rojos, ¿no? Lo cual es excelente. Igual como, por ejemplo, instancias de la mujer, como el Instituto Nacional de las Mujeres, dice, propongamos que todas las instancias municipales tengan sus propias unidades o comisiones de género. Algunas ya lo están haciendo. El reto que se tiene con tener esas instancias ahí es que porque la circunstancia en la que están inmersas de cacicazgos o de violencias o de partidos políticos muy poderosos, etcétera, etcétera, sean coartadas o cooptadas por los poderes existentes, ¿no? Y entonces caiga de nuevo en una sin razón, de nuevo en una, o sea, yo pienso que la vigilancia de la ciudadanía es indispensable, ¿no? Igual el fortalecimiento de nuestras instituciones es parte de nosotros, como tú decías, o sea, es que vamos a hacer el voto en contra. Yo estoy en contra del voto en contra. Yo tengo que votar porque la institución permanezca y se dignifique y sea honesta, ¿no? Y voy a votar porque permanezcan sobre todo las que son conquistas de las mujeres. Y el poder político tiene que ser, está siendo una conquista. Pero no vas a ir a votar por la candidata usurpadora, ¿verdad? No, claro que no. Vas a ir a votar en, o sea, pero en este caso ya tú tienes, por ejemplo, tus listas, ¿no? O sea, por ejemplo, estos de las listas que hay de transversal, horizontal, vertical y y luego hay las hay todos los ejes de la bicicleta. Y cuando te vas tú y ves aquí, y llega la gente y dice, mi mamá de 94 años y medio, oye, mijita, no que este señor era del PRI, pero ahora está del Partido Verde. Le digo, sí, mamita, es un promiscuo. Claro. O sea, y si a eso le ponemos, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación en todo eso, hoy precisamente el Observatorio Político de las Mujeres en Chiapas lanzó un mecanismo de seguimiento, ¿no? Para los periódicos. Yo siempre insisto, no necesitamos estar educando a los reporteros, tenemos que educar a los jefes de redacción y a los dueños de los medios. Sí, porque como colega tú nos has de comprender, Kira, es bien difícil para nosotros estar también haciendo estos programas porque de inmediato se desatan las reacciones de que te dicen, estás haciéndole el juego a la derecha o a la ultraderecha porque criticas a esos candidatos. Es que no se trata de eso. Se trata de estar poniendo a la luz pública las sinvergüenzadas porque son cosas que ya no queremos que se hagan por parte de ningún partido político, ¿no? Y es nuestro trabajo, estarlas difundiendo y el trabajo también de gente como Mari Carmen, defensora de los derechos de las mujeres. Aquí se han violentado, la violencia política contra las mujeres ha sido muy fuerte. Nada más que hay mucho silencio al respecto, pero lo hemos platicado con Mari Carmen, el gobernador del estado lanzándose de manera absolutamente agresiva, hasta vulgar, contra una presidenta municipal, que además es hasta de su propio partido,
nada más porque ella se negó a votarle, le dijo que no iba a votar en Cabildo las reformas constitucionales 2 que él estaba proponiendo, ¿no? Entonces, eso fue suficiente para que se le lanzaran a la yugular, y diputados que se dicen demócratas y diputadas que se dicen feministas no levantaron la voz, nadie, para defender a una política que estaba siendo objeto de linchamiento político. Y menos ahorita, que de seguro quieren reelegirse o ser candidatas, no por ese partido, pero por el otro, ¿no? Claro. Y todas las instituciones, todo este entramado que hablabas ahorita, de organizaciones, de instituciones, de foros, de no sé qué más, no hubo quien saliera a defenderlo. No estén linchando políticamente, no estén ejerciendo violencia contra esta mujer, ¿no? ¿Y tú con qué terminas, Mari Carmen? ¿Con qué cerramos el programa? Me gustaría cerrar abriendo la posibilidad de continuar en estos temas, porque todavía nos falta terminar. Estoy acompañando, bueno, es la coordinadora Kira, de pues no sé, un observatorio, pero sí hacer un informe de lo que está pasando en la parte electoral. Entonces, tratamos de compartir y pues invito al público también a que en la denuncia dentro de las redes de estas situaciones de violencia política electoral, sobre todo me refiero a este periodo electoral, porque sí lo queremos, perdón, lo queremos tener como parte del banco de datos, registrarlos y ir haciendo esta tarea. Y sería bueno continuar. O sea, es un tema que yo veo que a Olga y a Javier les apasiona mucho, sobre todo porque viven ellos en la área que estábamos diciendo. Y estos temas de las sustituciones y de los engaños en los propósitos de la ley, pues lo vamos a seguir viendo y hay que poner un alto. Entonces, quiero dejar abierta la ventana, si quieres entrar por la ventana, Kira, que se te da bien, ¿verdad? Mira, tu último comentario, por favor. Pero yo les digo, es súper importante observar el comportamiento de instancias federales, como por ejemplo el Tribunal Electoral. Del Poder Judicial de la Federación. Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y te da la esperanza, ¿no? Por ejemplo, bajan las sentencias. Entonces ya es algo que se puede hacer. Pero a lo que voy es de que, por ejemplo, el INE hizo un ejercicio bastante interesante y produjo una publicación sobre el ejercicio del 2018. Pero lo que intento en este nuevo camino es la visión ciudadana, ¿no? No institucional. En esta publicación del INE, para no tener más tiempo, se utilizó también mucho los casos de Chiapas, porque Chiapas, como les digo, siempre está muy presente en muchas violencias, ¿no? Sí. Pero es un poco la visión institucional. Y es impresionante cómo en tan solo 2 meses que tenemos de que vino el arranque de lo que es el proceso desde sus inicios, ¿no? Para la selección, luego las precandidaturas, luego las candidaturas, y ya ahorita que estamos en este mes de la campaña como tal, se puede observar el aumento que hay de violencia contra las mujeres, ¿no? Y violencia que además, por ejemplo, yo les pongo ya para cerrar el ejemplo aquí del municipio de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Van 12 hombres, de los cuales 3 tienen registros de agresores, ¿ok? A los cuales les dan unas sentencias livianas, o sea, light, porque estamos en el mundo light, todo es light, ¿no? Entonces también las sentencias son light, ¿no? Ahí están, ¿no? Ya hay una jovencita a la que ya empezaron a atacar
porque como es joven, pues no tiene experiencia, ¿no? O sea, y la experiencia de las juventudes, yo creo que la hemos visto nosotros, coincidimos un poco en nuestra generación, ¿no? Desde el 8 de marzo de 2019, del 2020, del 2021, esas juventudes sí que tienen En experiencia. 2012, yo soy 132. Sí, fíjate, o sea, que no, pero la única manera yo creo que es dando los hechos desde el punto de vista de la ciudadanía. Promover ciudadanía es algo que ha sido mi caballito de Troya, ¿no? Y yo termino, si me permite, con una frase que me enseñó mi papá, que dice, el que persevera alcanza. Sí. Porque gracias a esa frase fue que me pude titular con una tesis que me prohibieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque demostraba con pelos y señales la existencia de la censura y la autocensura en el periodismo mexicano, siendo uno de los casos vistos, obviamente el caso de Chiapas, ¿no? Pero mi papá me decía, no te desesperes, cuando me ofrecían cambiar de tema de tesis, yo, no, yo... ¿Tesis en la UNAM? Sí, soy de la UNAM. Él me decía, el que persevera alcanza. ¿Te prohibían esas tesis en la UNAM, Kira? Sí, no, porque no podías hablar, podías hablar un poquito de autocensura, ¿no? Pero de que había censura en la prensa, como censura, no. Entonces, eran un poco tiempos medio complicados porque había un sistema medio antidemocrático y machista en la universidad también. Mucha represión. ¿no? A pesar de que había mucha libertad en ciencias políticas, una facultad que adoro. Pero sí, me tardé 3 años en que me dieran el pase. Y tuvo que haber un cambio en todo el sistema de adjudicación de temas de tesis para que pudiera yo entrar con la mía. Pues ahí está otro tema, violencia política. Persevera alcanza, que las mujeres perseveramos y vamos a alcanzar. En la academia y en la ciencia, en la tecnología. Pues, muchas Kira, gracias. Ha sido un verdadero placer conocerte. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Mari Carmen, a ti y a tus invitadas siempre, así con un tino. Sí, y nos íbamos a llevar 1 hora y bueno, ya llevamos 2 horas. Muchas gracias. Disculpe. Un abrazo para ti, amigos de Chiapas que nos están viendo. Sí. Muchas gracias. Y cuando quieras, y cuando te inviten, pues aquí está tu espacio también en Cuatro Vientos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazos. Adiós, igualmente para todos los amigos de Gracias, Kira. Muchas gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Y bueno, con esto, amigos y amigas, terminamos nuestras transmisiones el mismo día de hoy desde Ensenada, Baja California. Mañana esperemos que usted también esté con nosotros y que tengamos menos problemas con YouTube y Facebook, porque la verdad el día de hoy están intratables. Les voy a pasar una copia de este programa en un momentito más, Mari Carmen. Kira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buena tarde. Periodismo La Red, donde todas las voces se encuentran eco, ¿eh? Cuídense bien. Bye. Cuídense.